Amén. Voy a leer todo el capítulo, del versículo 3 del 1 al 17. Tenía planeado leer nada más un versículo, pero voy a leer todo el capítulo. ¿Lo tiene abierto la Biblia? Muy bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sostienen en el agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendieran al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Padre, gracias en esta mañana por la palabra. Hoy te pido la dirección de tu Santo Espíritu para exponer, Señor, este sermón. Te pedimos, Padre amado, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana que se ha congregado. Yo te pido, Señor, que tomes el control, Padre, de la palabra que saldrá de mi boca. Señor amado, para que esta palabra, Padre, pueda edificar, pueda bendecir, pueda ayudar, pueda dirigir nuestras vidas, Padre. Por lo tanto, te pido, Señor, que se siga llevando a cabo tu voluntad, Señor, también, Padre, en todo lo que se lleva a cabo aquí en este culto, Padre. Sabemos, Señor amado, que tú has tomado el control desde el principio, porque tu presencia se deja sentir. Y hoy te pido, Padre mío, de que continúes haciendo, Señor, tu labor durante el servicio, y que pongas, Señor, en el corazón de cada uno de aquellos que están pidiendo, Padre mío, la fortaleza, la dirección tuya, Señor, que tú seas obrando en ellos de tal manera que la confianza esté puesta solamente en ti, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Salude a los 3 hermanos y lo toma su asiento, hermano. Que Dios los bendiga.
mañana, hermanos, le he puesto como tema: la fe verdadera confía en Dios. Y le quiero hacer la pregunta, hermanos: ¿cuántos confían en Dios? ¿De veras? A ver, levanta la mano si confían en Dios. Ok. Déjeme decirle algo, y esto es muy importante. Dios estaba poniendo en mi corazón esto. Ha habido personas en estos días que han sido probadas. Están pasando por un sinnúmero de luchas, de pruebas, problemas. Y a muchas personas ha tratado de quitarles la estabilidad que tienen. Pero es necesario que confíen en Dios. Y aunque hay ocasiones cuando llega un problema, llega con el propósito también de desviar a veces a la persona del camino del Señor, o desviarlo de lo que está creyendo. Inclusive ha habido algunas personas que hay otras que están en problemas, en situaciones duras, y esto ha ocasionado un problema también en las otras personas, de tal manera que están indecisas ahorita por este tipo de situaciones. Y el Señor ponía esta palabra en mi corazón, que le dijera esto: es que se mantenga firme, aunque esté mirando las cosas difíciles por todos lados. Esté firme, porque la prueba que ha venido a su vida, Dios ya le ha dado también la salida juntamente con la prueba. Y hubo un momento donde, cuando el Señor me ministraba de que lo hiciera esto antes de entrar a la predicación, que le diera esta palabra. Así de que si usted no sabía qué tenía que hacer, lo único que tiene que hacer es estar tranquilo, tranquila, y dejar que todo esto pase, porque Dios tiene el control de todo. Entramos pues a este tema, hermanos: la verdadera fe, o la fe verdadera confía en Dios. Mirando la palabra del Señor, me encuentro aquí, hermano, con que después del obstáculo enorme que se presentó, vino la bendición para el pueblo del Señor. Pero hay una palabra clave aquí, hermanos, en el versículo 11, que dice: he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Pero había algo que tenían que hacer. Tenían que poner su mirada en el arca, que no quitaran la mirada de ella, y que guardaran cierta distancia, pero que siguieran en pos del arca en todo el tiempo que iban a cruzar aquel Jordán. Ahora, cuando todo el pueblo, hermanos, había pasado, salieron también del Jordán los sacerdotes con el arca. Pero aquí hay algo, hermanos, que de que Josué no les dio el permiso a ellos para poder salir del río mientras Dios no se lo ordenara. Ya Dios se lo ordena aquí en el versículo 15 al 17, ya cuando podían moverse ellos. Pero esto me llama la atención, hermanos, que por difícil que sea la situación en que la providencia, o que Dios a veces permita que lleguemos hacia ella, eso no interesa, que no quiere decir que Dios no está con nosotros. No, ahí está Dios con nosotros. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, así como lo hizo el Señor con el pueblo de Israel, con los sacerdotes, que les dijo que pusiesen los pies en la orilla del Jordán y que esperaran pacientemente, hermanos, hasta que la misma presencia de Dios, o el mismo Dios, fuese el que los sacase de allí, de aquel lugar. Quiero decirle en esta mañana que aunque esté pasando por pruebas, situaciones difíciles que a veces Dios permite que lleguen a nuestras vidas, no quiere decir que se acabó todo, hermanos, sino que tranquilos, llegará el tiempo, nada más que tienen que ser pacientes. Llegará el tiempo en que el mismo Señor les sacará de esa situación y les permitirá seguir adelante. Entonces, como pueblo de Dios, hermanos, que nuestra fe esté completamente puesta en Él, que confiemos en Dios, hermanos, aunque venga lo que venga, no importan las circunstancias que tengamos, hermanos. Quizás a veces hay momentos difíciles, o a veces que todo está pero requete bien, y cuando todo está bien parece ser que como que nosotros lo detectamos fácilmente. Dios está con nosotros, pero permítame decirle, aun cuando las cosas no van bien, Dios está con nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, tengamos esa fe verdadera, confiando en Dios en todo el tiempo. Venga lo que venga en la vida, sigamos confiando en el Señor. Tenemos que aprender a saber esperar,
No se canse, siga esperando en Dios, aunque quizás haya gente que me pueda decir esta mañana, tengo tiempo esperando en Dios de que Dios haga las cosas, pero déjeme decirle, si Dios promete en la palabra que le va a ayudar, tenga la seguridad, la plena seguridad de que Dios le va a ayudar. Amén. Oiga, si alguien le ofrece a usted que le va a ayudar y que le pone una cita para ayudarlo, ¿usted cree en él? Muchos de ustedes se lo han hecho. Por ejemplo, una financiera que le pone una cita para decirle, vengan porque mañana vamos a firmar un documento para que le presten para que compre una casa. ¿Va o no va? Sí, sí creyó. Ahora, lo que yo le quiero decir, es un ser humano y creímos en él. Pero cuando Dios nos promete o nos da promesa en la palabra, creámosla. De seguro viene lo que Dios promete en su palabra. Entonces, hermanos, quiero mencionarles esto. Una fe verdadera, hermanos, contempla los problemas, pero también proclama la victoria del Señor en nuestras vidas, hermano. Creyendo en que Dios mismo, hermanos, hará y que nuestro Dios cumplirá con sus promesas sin importar el tiempo. ¿Me está entendiendo? Sin importar el tiempo. Sino que lo que tenemos que hacer, hermanos, solamente es aprender solamente a esperar en Él, aprender a creer solamente en Él, por difícil que sea el problema de su vida. Y aquí es donde está lo difícil a veces para nosotros, y es donde a veces erramos nosotros, cuando llega un problema de que a veces hacemos decisiones que no deberíamos de hacer. Y déjeme decirle algo, hermano, porque a veces como que parece ser como que llega el problema con un propósito de hacerlo a usted que desatine en la vida. Pero tiene que seguir creyendo en que Dios va a obrar. Aunque aparentemente Dios llega tarde, pero Dios nunca llega tarde. Dios llega siempre en el momento preciso, cuando lo estamos necesitando de parte de Dios. He visto la mano de Dios, hermanos, en el correr de los años, desde que acepté a Cristo en mi corazón, desde que creí en Él. He visto, hermano, que el Señor nunca me ha dejado ni un momento de mi vida. Y creo que también usted pudiera decir lo mismo, de que nunca le ha dejado Dios en ningún momento de la vida. A veces creemos, hermanos, cuando Dios nos promete algo, por ejemplo, a través de alguien que Dios usa en palabra de ciencia, y que nos viene una palabra de que Dios nos va a bendecir, la creemos, ¿verdad que sí? Y luego cuando no se cumple decimos como que Dios nos falló. No, Dios no falló, nos falló el que nos trajo la profecía. ¿Ya me entendió? No culpemos a Dios, culpemos al hombre que habló y que dijo mentira. Y en el correr de los años, hermanos, yo he mirado cuando Dios ha hablado en nuestras vidas. ¿Sabe usted por qué estamos aquí en este templo? Estamos aquí porque le hemos creído a Dios. Porque la verdad, hermanos, para comprar templos en estas fechas, hermanos, y en las fechas que cuando agarramos este templo, no es fácil. Hermano, acumular usted $1 millón, $2 millones, no es fácil, hermano. Y luego cuando le llega una palabra de parte de Dios que le dice que te va a dar un templo, hermano, y uno está esperando en que Dios llegue y le envíe un millonario y que le diga, aquí vengo a traerte un cheque 3 millones para que compres el templo que Dios te va a dar. Es cierto, luego surge ese punto. Recuerdo cuando Dios habló a mi vida de que Dios iba a dar un templo para casa de oración, y fue un momento, hermano, donde la verdad, cuando esto sucedió, como que empezaron las cosas a bambalearse para todos lados, unos a creer, otros a no creer. La mayoría del tiempo nada más eran pocos los que creíamos que Dios iba a obrar, y la mayoría, y en otros tiempos la gente, o sea, la mayoría de las personas creían que no era de Dios, que era únicamente el corazón del pastor, porque el corazón del pastor siempre cree en que Dios va a ir creciendo la obra. Entonces hay gente que dice, no, esto no es de Dios, y lo único que hacen es colgarse en la carreta para que la carreta se ponga más pesada. Y aún sin embargo, hermanos, Dios seguía hablando a mi vida de que Dios iba a obrar, que Dios iba a abrir puertas para tener un templo más grande. Pasaron los meses y yo creyendo en la situación.
se puso tan difícil y tensa por todas las áreas, y donde siempre me decían, pero no tienes dinero, ¿qué vas a comprar? ¿Qué andas haciendo? Llegaba a tocar puertas, sinceramente, hermano, donde tenían edificios de venta, y yo decía, vengo a ver cuánto cuesta el edificio, y luego me miraban de arriba abajo. Pues todavía trabajaba en lo secular, me miraban de arriba abajo, y yo llegaba con una cachucha de esas. ¿Quién conoce las cachuchas? Yo llegaba con una cachucha puesta, con botas de trabajo, hermano, y la otra vez con la camisa donde trabajaba y con el letrerote así donde yo trabajaba. Y la gente me decía, pero pues se reían a veces y ni siquiera me querían dar el precio del lugar. Entonces yo me salía y seguía buscando, tocando puertas, hasta que un día llegué a tocar la puerta aquí, y precisamente la oficina estaba ahí donde está el área de los controles. Ahí estaba la oficina del dueño del lugar. Llego yo y le digo, ando buscando un lugar de venta. Me dice, mira, yo estoy vendiendo el lugar y lo doy en tanto, búscate un banco. Pues fácil, ¿no? Y yo, pues Dios dijo que me lo iba a dar. Llego al banco, el banco me dice, te cobro el 13% de intereses. No, dije, no puedo. Usted se imagina $1 millón, para pedir $1 millón prestado teníamos que pagar mínimo $13,000 mensuales. No entraban, era muy difícil. Y yo seguí creyendo en que Dios iba a obrar. Me recuerdo que al fin de tantas vueltas a bancos y aquí y allá, hermano, volví nuevamente con el hombre allí, tocó la puerta y me dice, ¿qué? ¿Ya vienes listo? No, vengo más a decirte que no puedo encontrar el banco que me financié. Digo, no lo encuentro. Aquel hombre se me queda mirando, un hombre que no conoce a Dios, me dice, no sé por qué, pero aquí en mi corazón hay algo que me dice que te ayude. Yo te voy a financiar, yo te voy a cobrar menos, yo te voy a tender la mano. Nomás necesito que me des tanto de entre y tú agarras el lugar. Pude mirar, hermano, que dije que aquí Dios está abriendo puertas. Recuerdo que empezamos a hacer movimiento, hicimos tratos. El caso es de que para ya fines de año de esa fecha, hermanos, llegamos, cerramos trato, y yo seguía pensando en dónde está lo que Dios dijo que nos iba a dar un templo. Digo, si estábamos firmando un contrato, yo ahí estaba poniéndome por medio de que teníamos que pagar de una forma u otra, pero yo seguía confiando en Dios. Me recuerdo que ya para terminar de firmar me dice, se me olvidó una cosa, me dijo. ¿Te acuerdas que hay 2 lugares ahí? Porque son 3 edificios. 2 de ellos todavía están pagándome la renta. Hay un contrato de 5 años. Todavía no podemos quitarles el contrato. Pero de ese contrato entran 6,200 mensuales. Íbamos a pagar 6,500 cada mes. Entonces me dice, vas a pagar más que $300 mensuales de la bolsa de ustedes para agarrar el edificio. Yo me quedé sorprendido, porque las cosas han de ser en el tiempo de Dios. Pero para no hacerla tan larga, hermano, me recuerdo que lo hicimos por un cierto tiempo el contrato. El caso es de que entramos aquí como el 2001. Para el 2007 o 2006 por ahí, se vencían los contratos de las otras personas. El caso es de que me recuerdo que hubo un momento donde nos sentamos, miramos, había el dinero para acabar de pagar la deuda que quedaba. Pero lo curioso es que cuando pagamos, los últimos renteros llegan y me dicen, ya no podemos con la renta, ya no podemos, venimos a entregar, por favor, discúlpanos, pero no vamos a seguir. Dije, gracias a Dios, porque llegaron, se fueron y exactamente en el tiempo que tenían que irse hasta que pagamos la iglesia. Doy gracias a Dios porque Dios fue el que nos dio este templo donde estamos nosotros. Doy gracias a Dios, hermano, porque cuando le creímos a Dios, Dios obra. Pero aquí hay una cosa, estaba meditando en esto, de que cuando nosotros creemos, cuando Dios nos va a dar algo, oh, qué bonito, ¿no? Cuando lo recibimos. Pero estaba meditando en un pastor cuando Dios le dijo que el templo donde estaba tenía que regalárselo a otro. Ahí cambiaron los papeles, tenía que dárselo a otro. Y ese otro hermano era el pastor Madrid, se lo donaron así exactamente como le dijeron. Pero Dios le había hablado desde el 83. Pero yo mencioné esto hace unas 3-4 semanas. Me quedé pensando en aquello, de que aquel hombre le creyó a Dios que iba a traer un ministro o un ministerio para entregarle a aquel lugar y dárselo en sus manos, que no tenía que venderlo, tenía que donárselo a ellos.
Y exactamente llegó el tiempo hasta el año 2019 donde se lo entregaron al pastor ahí en sus manos. Pero yo estaba observando, yo meditaba y decía, qué tremendo, de que a veces le creemos únicamente cuando me van a dar. Y cuando el Señor le dice, tienes que dar, no fácil todos creemos. Ese pastor le creyó a Dios, hermano. De tal manera que la hija de él me dice, pastor, tenía años esperando esto que Dios le había dicho a mi padre de que iba a donarse este templo y hoy se cumplió. Pero permítame esto, que cuando el hermano pastor estuvo diciendo todo aquello, lo que Dios había hecho, cómo se llegó el tiempo, cómo Dios permitió que se traspasara ese templo a la mano del pastor Ramón, se levanta un joven de entre la congregación, ya cuando se había terminado el servicio. Llega y se para enfrente del pastor americano, del pastor Madrid y de su servidor, y nos dice, permítame, vengo a decirles algo. Yo soy un hombre que nunca creyó en Dios, que cuando me hablaban de la palabra yo siempre decía, a mí me tienes que mostrar de diferente manera para que yo te crea. Tienes que hacer algo como Dios para yo creer que tú eres real. Hoy dijo, por casualidad vine a este culto, vine y me senté y he escuchado al pastor Dan decir cómo Dios vino obrando y que después de tantos años llega la persona indicada para soltarle el templo en sus manos. Dijo, estoy maravillado de la grandeza de Dios, de cómo obra Dios. Hoy he creído que Dios es Dios y vengo a darle mi vida al Señor. Ahí cerró el Señor con broche de oro, hermano, porque lo que Dios hace y cuando hace cosas, las hace perfectas de tal manera que bendice por todos lados a las gentes. No únicamente una persona es bendecida, todas las demás son bendecidas. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Dios le diga hacer algo a su vida, ojo, observe. Si es de Dios, las demás también van a ser bendecidas. Si no es de Dios, no van a ser bendecidas las demás. Y déjeme decir una cosa, porque hay a veces personas que hacen cosas equivocadas y porque creen que ellos están en lo correcto, a las demás gentes quieren hacerle lo mismo para que ellos también hagan lo que ellos están haciendo porque creen que ellos están bien. Pero ojo, observe y espere en Dios. Cuando es Dios, Dios lo va a llevar hacia adelante. Cuando no es Dios, ahí sigue esperando hasta que Dios se mueva. ¿Me está entendiendo? Es únicamente la introducción. Sonría que Cristo lo ama. Permítame decirle algo. Dios, nuestro Dios es poderoso. ¿Poderoso para qué? Para romper todo obstáculo que se presente en nuestras vidas. Para romper todo aquello que se levanta en contra de nosotros, hermano. Vendrán obstáculos. Ahora no está diciendo que no va a haber obstáculos. Va a haber obstáculos. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Y voy a hablar, hermanos, primeramente sobre el obstáculo enorme que había. Y déjeme detallarlo, hermano, porque aquí la palabra del Señor me enseña, hermano, el versículo primero. Josué se levantó muy de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y llegaron al Jordán y acamparon allí antes de cruzar. 3 días estuvieron allí. El Jordán, hermanos, ese era el nombre de ese río. Menciono todo esto para que podamos mirar el tamaño del obstáculo que tenían ellos enfrente de ellos. Viene aquí la palabra del Señor, dice, hablando sobre el río, y hay algo que quiero mencionarle. La palabra Jordán viene de un término que quiere decir descender o fluir. Ese era el río más largo, el río más importante. Y en realidad, como dijo una persona, hermanos, era el único río de agua de esa zona que merecía llamarse río. Este río, hermanos, nace a unos 70 metros sobre el nivel del mar, en un lago que se encuentra al norte del lago de Genesaret. Sin embargo, hermanos, poco después de pasar ese lago, el Jordán desciende abruptamente, hermanos, cerca de 213 metros por debajo del nivel del mar. Y ahí desciende todavía más hasta descender en el Mar Muerto, cuya ribera está a unos 393 metros bajo el nivel del mar. Ahora, ¿con qué razón podemos decirlo? El nombre de ese río significa el que desciende. O sea,
un río, hermanos, donde la corriente es muy rápida. Ahora, su profundidad. Yo quiero que no pierda estos puntos, porque cuando habla uno del Jordán es muy fácil hablar del Jordán. Quizás pues es muy fácil decir, pues qué fácil, ahí estaba Dios, los hizo pasar. No, el río era grande, el problema era grande, la situación era difícil. Y por eso lo estoy mencionando, hermanos. Su profundidad y su anchura, hermanos, y su longitud. Permítame darle esta mañana la distancia, hermanos, desde la parte más meridional del mar de Galilea hasta la parte más baja del mar. Dice que, o sea, el mar Muerto consta de solo 113 kilómetros. Que aunque no obstante, hermanos, debido a su curso, como va corriendo, el río recorre una distancia de 393 kilómetros. La anchura del río varía entre los 27 metros a los 39 metros de ancho. Su profundidad, 1 metro a 3 metros de hondo. Quizás no hay problema, pero cuando hablamos de 3 metros, se está hablando más o menos como lo que es el piso al techo, unos 3 metros de hondo. Su profundidad es de esa manera. Otra de las cosas, pensar, hermanos, de que es obvio que es semejante, hermano, la profundidad y la anchura, hacen que se formen también vados en diferentes lugares. La temporada de las lluvias, hermanos, el río también se convierte en un torrente que abandona su cauce, hermanos, sale fuera, se desborda completamente. Y hasta llenando también partes del lecho más ancho, que es el Gor que le nombran. El volumen del agua también, hermanos, hace más peligroso por la velocidad que se adquiere la corriente debido tan brusca, hermanos, cuando va de caída hacia abajo en dirección al mar Muerto. Menciono todo esto para que podamos mirar en la situación que estaba el pueblo de Israel, enfrente de qué estaban, qué tan grande era el problema. Porque a veces, hermano, si usted viene de un lugar donde hay ríos, donde hay arroyos, en tiempo de las aguas, no es fácil cruzar un arroyo, mucho menos un río. ¿Está conmigo en esto? Así que los hijos de Israel, hermanos, llegaron al Jordán precisamente, hermanos, en que el Jordán se había desbordado en todas sus orillas. Pero a mí lo que me sorprende es de que Josué llega y lo detiene 3 días observando el problema. Vayamos a lo que dice el versículo 15. Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Llegaron exactamente, hermanos, cuando el río iba bien crecido. Quizás muchos de nosotros conocimos el río cuando llegamos a cruzar la frontera nada más, ¿verdad? Y mucha gente ha quedado allí en esos ríos tan fuertes. Mucha gente ha perdido las vidas. Entonces, pero este río allí, hermanos, era problema grande. Ahora, finalmente, hermanos, el pueblo de Israel se queda 3 días frente al Jordán por el estado en que estaba, el estado en que se encontraba. Ahora, quiero mencionarle, el río constituía, hermanos, un enorme obstáculo para llevarse a cabo la realización de los sueños de aquellas personas. No olvide que ellos venían hacia la tierra prometida, a donde Dios les había dicho que los iba a llevar a un lugar que fluía leche y miel. Ahora, quizá diga usted, bueno, ¿qué acaso Dios no hubiera podido quitar todo obstáculo para que el camino llegara tan fácil? Todos se los conduciera de una manera donde no hubiera peligro, no hubiera problema, no hubiera demora, que llegaran exactamente a aquel lugar con aquella felicidad. No, había problemas para aquellas personas que están en el cristianismo y que en ocasiones le dijeron a ustedes que venir a Cristo ya no iba a haber problemas, que los problemas se le iban a acabar. Ciertos tipos de problemas en cuanto al pecado, sí, esos se acabaron. Pero en la otra área de que encontraría dificultades en la vida, las dificultades no se van a terminar hasta que pasemos de esta vida. Vaya alivio, ¿verdad? Así que, hermanos, el río constituía un problema enorme. No olvide esto, para poder realizar sus sueños. ¿Puede usted imaginarse, hermanos, en aquel momento la gente frustrada, sentados 3 días ahí observando aquello, ya casi para pasar y llegar, hermano, a que se realizara
los sueños de la promesa aquella que les habían dado 40 años atrás. Ya estaban divisando, por decir así, la tierra prometida. Pero ahí estaba el obstáculo. Ahí estaba el problema grande. Josué les había llevado a aquel lugar, hermanos, hasta el borde del río. Puedo decirle de esta manera, de que prácticamente aquello se había convertido en una barrera que no podían mover tan fácil. Un obstáculo insuperable, hermanos. Una barrera enorme. Así como probablemente usted, cuando le dijeron que todo iba a ser color de rosa, que llegar a los Estados Unidos era fácil para enriquecerse, que usted venía a juntar los dólares con una pala y que de pasar le iban a prestar un asadón. ¿Sabe lo que es un asadón? Y no le iban a dar un saco para que echara los billetes, pero facilito, hermano, y fuera a comprarse el mejor carro del año e irse a pasear a su pueblo o a su rancho o a la ciudad donde venía. Porque cuando mirábamos a aquellas gentes, hermanos, que llegaban con aquellos carros, decíamos, ay, ¿cuándo estaremos en los Estados Unidos nosotros? Digo, esto me recuerda cuando estábamos nosotros pequeños, yo y mi hermano Pedro, que está pastoreando en California. Estábamos chicos los dos. Él tenía alrededor de unos 10 años y unos 12. Andábamos trabajando los dos. Andábamos sembrando o escardando. Lo hacíamos con caballos, con araos. Y la tierra que andábamos trabajando en esa ocasión estaba junto a la orilla de la carretera. Y cuando nos tocaba llegar a la orilla de la carretera, mirábamos los carros que pasaban con las placas de Illinois, con las placas de California. Y nosotros decíamos, ¿cuándo nos tocaba nosotros pasar en un carro por aquí? Soñábamos. ¿Okay? Y resulta que cuando venimos aquí, las cosas no eran así. Que la cama que usted tenía allá estaba mejor que la que le prestaron la primera noche que se quedó aquí. Porque la gente no fácilmente, hermano, deja su cama para dársela a la gente que llegó a hospedarlo y acostarse ellos en el piso y dejarle que la visita duerma en la cama. ¿Ah que no? Le sacan por ahí un zarapito, hermano, que es que usan más en tiempos de frío, y ahí le va y le pasa una toalla ahí para que no duerma en el piso y se la tapa, y si hay almohada le presta, y si no, pues ahí pone usted mismo su pantalón, cuando se lo quite y duerme ahí, lo pone como almohada. Resulta que no es así. Se sufre, se trabaja, como lo decimos, se suda la gota gorda. Y luego resulta que compra casa, carro y una deuda grande, hermano, firmó por 30 años. Trabaja y trabaja y se fija en la cuenta, y a veces en lugar de tener números verdes los tiene rojos, hermano. Y luego se pregunta, Esteban, ya tengo años aquí trabajando y es la misma. Es la misma. Y luego entra la frustración. O también de otra manera se lo voy a poner. A la gente que cuando vienen y se casan, hermano, y que todos lucen tan bonito, aún el acompañamiento que traen, oiga, y que los ponen de un solo color y hacen cosas tan especiales, hermano. Pero nunca nadie les dijo a ese matrimonio que después de la luna de miel iban a batallar, que iban a sufrir, que iban a conocer al marido, que se iban a dar cuenta que roncaba, que tenía flojera también de vez en cuando, que no quería asistir al trabajo, que le sacaba vueltas cuando iba a buscar trabajo, sacaba vueltas y no entraba a agarrar trabajo. Y se va a dar cuenta de problemas grandes. Nacen los niños, qué lindos se ven. Pero para criarlos es de lo bonito. Después de que nacen, hermano, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, la pobre madre con los ojos, hermano, donde no ha dormido por varios días, hermano. Y la gente le pregunta, ¿qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa? Si el dragón aquel que vino le gusta comer, despierta a la gente. Ahora déjeme decir una cosa, lo digo de esta manera porque cuando yo nací, le garantizo que era muy dragón yo. Digo, para que no se va a ofender usted, o que no se vayan a sentir mal mis hijos. No es ese el propósito de lo que estoy diciendo, sino que como seres humanos batallamos. Y a veces, hermano, va creciendo la familia y usted se pregunta, ¿y dónde está pues lo que gano? Le digo algo, ve a sus hijos, ahí está lo que ha trabajado, ahí está la ganancia. Que se quedó limpiecito no le hace, pero bien contento los creció. Hubo problemas, sí hay problemas. Y les digo esto porque también llegan los problemas entre los matrimonios, situaciones difíciles,
donde parece ser como que a veces nada más la mujer es la que empuja y el hombre en lugar de empujar se sienta a empujar más los pies arriba del sofá. Ocasiona problema. Entra trauma, claro que sí. Y luego llega el punto donde dice la gente: ¿por qué nunca me dijeron a mí que había problemas dentro de los matrimonios? Déjeme decirle, si hay jóvenes aquí, sí hay problemas, y muchos. Pero la situación es caminar juntos, creerle a Dios que Él nos va a ayudar a salir adelante. Hermano, la gente que no ha conocido a Cristo, que se casaron, hermano, muchos de ellos ni dejaron el problema o la situación en medio del problema. No, siguieron creyendo y salieron adelante. Ellos creyeron que se habían casado hasta que la muerte los separara. Ahora, bíblicamente, hermano, si usted tiene a Dios, siga confiando en Dios, aunque haya momentos de pobreza, momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos donde a veces tiene que estirar usted y que parece que en lugar de que le ayude el cónyuge, hermano, se va apalancando más para atrás, hermano, y como que se le quiere sentar. No, dígale: no se va a sentar, mi hijo, vamos a caminar juntos. Dígale que está enseguida, si es su esposo o su esposa: ¿quién te dijo que era fácil? ¿Ah? No, no es fácil, no es fácil. Los obstáculos no son fáciles. Los problemas no son fáciles. El río aquel era grande, era enorme. Ahí tenía Josué sentado a toda esta gente observando el río. Ahora, históricamente hablando, hermanos, los habitantes de esa tierra, hermanos, habían confiado en el río que tenían, el Jordán, para protección de ellos. Para que cuando llegara el enemigo, sabían que tenían seguridad. No era fácil de cruzar aquel río. Ahora, el líder, el pueblo de Dios, hermano, les ordenó que pasaran 3 días observando el problema. Y yo le voy a preguntar a usted: ¿cuántos días tiene usted observando el problema? Medítelo tantito. Estos fueron 3 largos días para ellos, para que pudieran observar también la profundidad del agua, que pudieran observar la corriente del agua. Y probablemente también estaban observando, como eran días que estaba el río muy crecido, el lodo que llevaba el agua. Probablemente también las ramas, las piedras que traía el agua, porque cuando trae un río crecido, trae de todo, hermanos. Así estaba ese río. Ahora, en fin, Él quería que ellos reconocieran la importancia de la tarea que estaban enfrentando. El agua era demasiado profunda para ellos, para cruzarlo como río. En ese tiempo, hermanos, no había puentes, no tenían ese puente allí. No había balsas tampoco. Mucho menos los podían cruzar de un lado a otro. Bueno, nosotros venimos de un lugar donde, por ahí algunas 2-3 horas de ahí donde nosotros vivimos, hay un lugar que le dicen el río. Y hay un río, hermanos, que siempre la mayoría del tiempo está crecido. Pero las gentes que viven alrededor, para poder cruzar de un lado a otro, hermanos, tenían que cruzar a nadar. Pero sabían nadar. Cruzaba de un lado hacia otro y eran tan capaces, hermano, de cargar a una persona en una mano, en un brazo, llevarla sentada aquí en la mano, y ellos seguían nadando para cruzar al otro lado. Muchas veces se le caían. Pero aquí en este punto no era fácil, porque el río, hermanos, estaba muy de cuesta abajo. Era un peligro enorme. Así que, hermano, quiero decirle algo: de que la obra de Dios, hermanos, siempre avanza cuando Dios tiene quien cree en Él y quienes están dispuestos, hermanos, a actuar en armonía con Dios. Observe lo que estoy diciéndole: actuar en armonía con Dios. Pero cuando Dios tiene un pueblo santificado, observando las escrituras, porque Dios le dijo a Josué que santificara el pueblo. Entonces la gente, los dirigentes, eran dirigentes que estaban santificados. Y déjeme decirle que cuando una iglesia o los líderes de la iglesia se santifican, pueden suceder cosas, hermanos, de una forma tan poderosa como Dios obra, de que Dios puede hacer las cosas mucho mejor
que nosotros, como dice la palabra, hablando Josué, de que el señoreador de toda la tierra iba a ir junto con ellos. Déjeme decirle, iglesia, el mismo señoreador de toda la tierra va juntamente también con nosotros. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, santificar nuestra vida, caminar con Dios, y Dios hará milagros grandes dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de su vida, dentro de los corazones. Pero cuando le creemos solamente a Dios, es necesario creerle completamente a Dios, poner la mirada en el Señor, y que la verdadera fe confía solamente en Dios, hermano. Problemas, hermanos, siempre va a haber. Pero déjeme decirle, aquel pueblo ahí sentado observando aquello, no se devolvieron, no dieron vuelta hacia atrás, no dijeron vamos a volvernos atrás nuevamente. Ya habían caminado mucho, pero había algo. Era un pueblo que había tenido experiencias, que habían mirado a Dios hacer cosas grandes. Oiga, les había dado de comer en el camino por 40 años. El que los vino sosteniendo los 40 años fue Dios. ¿Cuánto gasta usted cada semana para la comida, hermano? A mí me mandaron un día a la tienda, hermano, y traje además de cosas, y se me hizo mucho lo que yo gasté. Pero observe lo que voy a decir. Quizá a nosotros se nos hace tan difícil el sustento, lo que nos ponemos, los gastos, todo aquello. Al pueblo de Israel no le costó ni un 5. Porque todo venía directamente de Dios. Les daba maná del cielo todos los días. Aunque hubo mucho malagradecido, todos comían de la mano de Dios. Hermano, el agua que tomaban, Dios les puso una roca en el desierto. Esa peña los seguía. Y lo dice la Biblia, y la peña era Cristo. No únicamente tomaban agua ellos, sino hasta los animales que tenían, todos tomaban agua. ¿Me está entendiendo? O sea, francamente, hermanos, era un pueblo que sabía que Dios podía suplir, y que así como había dividido el Mar Rojo, podía abrir también el Jordán. Déjeme decirle algo, hermanos, de que Dios puede suplir conforme a nuestras necesidades. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Vaya a Efesios capítulo 3, versículo 20. Ahora, es importante creerle a la palabra. Yo sé que usted me puede decir que está ahí sentado, hermano. Es muy fácil decir usted ahí arriba. Es muy fácil hablar, porque estoy muy bueno para hablar. Si no me ha oído, hermano, esta semana prediqué 5 veces ya con esto ahorita. Y quizá diga, hermano, bueno para hablar, sí. Pero yo hablo nomás lo que dice el Señor en la palabra. Mira lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A veces sufrimos porque queremos. A veces lo que pasa es que la desconfianza hacia Dios arruina todas las cosas. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Ahora, aquí hay otro punto que quiero tocar. El tiempo está transcurriendo rapidísimo, no sé por qué. Ya son las 12:20. El punto 2, las instrucciones para vencer el obstáculo. Note usted esto. El obstáculo era grande, era enorme. Ahora, pero había unas instrucciones para vencer el obstáculo. ¿Qué se tenía que hacer? Muy sencillo. Aquí la Biblia nos lo enseña del versículo 2 al versículo 10, exactamente lo que tenían que hacer. Y lo voy a leer, hermano. Dice: y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Ya se le está dando las instrucciones. Se le dijo exactamente cuánta distancia tenía que haber entre el pueblo y el arca de Dios. Ahora, déjeme decir una cosa. Josué aquí da, hermanos, una solución espiritual al problema material.
Y sé que muchos puedan decir, ustedes quieren hablar todo con oración y con la palabra. Y déjeme decirle algo. La bendición en nuestra vida depende de lo espiritual. Si usted no es espiritual, lamento decirle esto. Nunca es igual cuando una persona tiene la confianza plena en Dios, que le crea la palabra, que busca a Dios, que platica con Dios y que le crea lo que le dice Dios. Mayormente cuando llegan las escrituras y que le crea al Señor. Nunca es igual para aquel que no lee la Biblia, para aquel que no platica con Dios, para aquel que no le cree a Dios, no le es igual. Entonces, hermano, déjeme decirle, la bendición de la vida viene de lo espiritual. ¿Ya me entendió? Ahora, aquí hay una cosa. El arca del Señor, hermano, simbolizaba la presencia de Jehová entre su pueblo. Entonces, el arca que habían puesto para seguir no era cualquier cosa. No era únicamente un objeto que estaba allí, sino que la presencia de Dios, hermanos, la representaba aquella arca. Pero hay una cosa. ¿Cuál era el contenido del arca? ¿Qué era lo que tenía el arca? Y es muy importante, hermano, porque no es únicamente mencionar el arca. No, ¿qué había en el arca? ¿Sabe usted qué es lo que tenía el arca? Los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés, que mismo Dios los había escrito con su propia mano, estaban metidos en el arca. Ahí estaban. Ahora, para que me vaya siguiendo, hermano, ¿por qué tenían que seguir el arca? Primeramente por su presencia y enseguida por la palabra. La palabra, hermanos, es la que nos guía. ¿Me entendió? Y lo vuelvo a mencionar, la palabra de Dios es la que nos guía. Yo sé que puede haber gente que me puede decir, pastor, ¿no habrá otra oportunidad mejor de leer la palabra? Algo distinto, es que ahora se la han puesto tan fácil hoy en estos días con la tecnología que hay. Para la gente que no le gusta leer, hermano, déjeme decirle, ya venden, hermano, la Biblia de tal manera que alguien se la está diciendo a usted. O sea, no hay excusa. Ahí van los 10 mandamientos. Y esto es de mucha importancia, hermanos, porque tenía, en otras palabras, iban siguiendo de todas maneras la misma palabra de Dios. Déjeme decir algo, porque quizá mucha gente se quedó pensando, bueno, ¿de dónde sacan que los 10 mandamientos iban ahí en el arca? Vaya a Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 6. Dice la Biblia, y en aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como los anteriores, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y yo escribiré sobre las tablas de las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice pues un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las anteriores, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte, de en medio del lugar del fuego, el día de la asamblea. Y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están tal como el Señor me ordenó. ¿Me están entendiendo? Pastor, pero es que no habrá otra forma de arreglar el matrimonio, hermano. Es que mi marido dice que si no le pongo atención, pues que me va a dejar. Y es que yo pues estoy dedicando más tiempo a Dios y voy a la iglesia. Le va a parecer algo curioso, pero le voy a decir algo. Un día se acercó una persona y me dice, pastor, me voy a ausentar por cierto tiempo. Le digo, ¿por qué, hermana? Ella ayudaba aquí en la iglesia. Porque mi marido me dijo que no le estoy dedicando el tiempo adecuado para él, y que yo estoy dedicando mucho tiempo a la iglesia, y que ya se enfadó, ya se cansó, y que eso nos está poniendo mucho problema entre nosotros. La iglesia es un obstáculo para él, porque no le dedico tiempo. Entonces decidí dedicarle tiempo a él y alejarme de la iglesia. Le dije, qué bonito, le dije. Va para adelante, le dije. ¿Cuándo vuelves? Voy a volver pronto. Hace alrededor de unos 6, 7 años, no vuelve. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente quita la mirada de la palabra. La gente quita la mirada de Dios. La gente quiere arreglar las cosas de otra manera. Mire, y aquí hay gente, hermano, aquí en la iglesia hay gente que no me deja mentir,
que le han dicho: dedícame tiempo, porque si no me dedicas tiempo te voy a abandonar, te voy a dejar. Le dedica más tiempo a la iglesia, hasta parece que tú vas a predicar, o como que tú vas a levantar la ofrenda, o como que tú vas a abrir el templo. ¿Y sabe qué hace la gente? Tiene razón. Los que venían miércoles, viernes y domingo, voy a tener que dedicarle tiempo al marido, porque pobrecito mi viejo, ahí está solo todo polviento. Desempólvelo y tráigaselo a la iglesia. Luego, ¿sabe qué es lo que hacen? Dejan de venir el miércoles, porque al fin y al cabo, el no venir no pierdo la salvación, mi hermano. Ok, ya viene más que viernes y domingo. Luego pasa el tiempo y el viejo no lo obtiene contento. Hay que quitarle el viernes, porque él quiere, cuando sale el viernes, hay que irnos a cenar y a pasear. Déjeme decirle algo. Siempre hay tiempo para todas las cosas. El que no sepamos organizarnos, ese es nuestro problema. ¿Sabe usted que hay gente, hermano, que cuando tiene una fiesta, cuando, por ejemplo, ahorita se da mucho de moda ahorita, y eso es normal y no se puede quitar, a mucha graduación, muchos hacen comida, invitan a la familia. Qué bueno, no se le olvide invitar a alguien más por ahí. ¿Ok? No es malo, no es malo. Claro, no es malo. Conviva. No sea miserable, ayúdele a la gente ahí también. Pero hay gente que dice: ¿qué te parece mejor si hacemos la comida? El domingo a las 11 de la mañana nos vemos aquí en tu casa. Y lo dice usted: bueno, yo voy al culto, bueno, pero pobrecita mi familia, nunca viene. Ok, a las 11. Y allí comienzas, poco a poco. Hay una declinación espiritual. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué me ponía el Señor? El pueblo de Dios tenía que guiarse por el arca, seguir el arca, no perderla de vista el arca. Allí va su palabra. Pero había algo más también allí. Había una vara que había reverdecido. Un milagro que Dios había hecho con la vara de Aarón. Ahí estaba en el arca, como un ejemplo, un testimonio al poder de Dios. Había otra cosa todavía ahí en el arca. Estaba una vasija con el maná que Dios les había dado de comer a aquellos que nunca se sentían contentos. Por 40 años les dio de comer. O sea, estaba el testimonio de lo que Dios había hecho, estaba el testimonio de los milagros de Dios y estaba la palabra de Dios. Entonces déjeme decirle lo que Dios me ponía. Y me ponía el Señor en mi corazón: dile a la iglesia que no quiten los ojos de Jesús, ni a diestra ni a siniestra. Van a llegar problemas grandes, pero no quiten los ojos del Hijo de Dios. Mantengan su mirada en Cristo. Venga lo que venga, podrá tropezar, pero lo puede volver a levantar. Podrá tener problemas en la vida, pero no importa, usted va a superarlos, usted va a caminar. Pero me decía el Señor que no quiten su mirada también de mi palabra, porque esto es lo que los sostiene. Aparte de esto, el arca los iba a llevar por un camino que ellos nunca habían andado. Y el arca, oiga bien, no que el arca conociera el camino, sino el que iba allí, a lo que representaba el arca, que es a Dios, él conocía el camino. Y yo digo en esta mañana: iglesia, no se aparte de Jesús, no se pierda del camino. Y el camino tiene nombre, se llama Jesucristo. Y lo vuelvo a mencionar: no se pierda del camino, no quite los ojos de Jesús. Cuando Jesús dijo en la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el todo y el único que nos puede dar vida eterna y salir adelante, hermano, en victoria a través de Cristo Jesús, hermano. Oye, hermano, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le voy a dar las citas a usted para que usted las vea en la casa, de la vasija que contenía, una vasija de oro que contenía el maná del cielo. Lo va a encontrar en Éxodo capítulo 16, versículo 32 al 34. La vara que retoñó, la vara de Aarón, la va a encontrar en Números 17:10. Pero esta sí se la voy a decir también. ¿Sabe usted
que todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, todo, era algo de que Dios más bien le había enseñado lo que él tiene en el cielo. Aún el tabernáculo, todo lo que Dios le dio a este hombre que hiciera, él lo hizo. El arca, hay una porción en la Biblia, en Apocalipsis, donde se abrió el templo, donde se mira dentro de un templo, se abrió el cielo estaba abierto, y adentro allí del templo de Dios se miró el arca del testimonio, se miró el arca del pacto, y se lo voy a leer. Ahí estaba el duplicado de lo que Moisés hizo aquí en la tierra. Todas las cosas que Dios da en la palabra tienen sentido. Dios nunca pone una cosa que no vaya a servirnos a nosotros. Y esto es muy importante. Vea lo que dice ahí en Apocalipsis 11:19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Nota esto? Ahora, déjeme decirle, hermano, de que en 3 observaciones acerca del arca del Señor. Número 1, el arca del Señor, hermanos, sería el objeto visible de la presencia de Dios. Y quiero que preste mucha atención en esto. Dios, hermanos, sería el centro de lo que hiciera el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, pastor? De que en su diario vivir, Dios tiene que ser el centro de lo que nosotros hagamos. Si no es Dios, no lo haga. Si a veces es por complacer sentimientos de otra persona, que porque dices que me siento sola, me siento solo, y es que tú mejor me dejas aquí y yo pienso ir mejor allá, tranquilo, ya se le pasará. Así se pone, pero se compone. Hay gente que busca la manera de llamar la atención, la manera de desviarlos de Dios, la manera de apartarlos de Dios. Porque, hermanos, somos humanos. Vaya, la verdad, le voy a decir la verdad. ¿A quién no le gustan que, hermano, le hagan cariñitos, que le hagan piojito? Y como que tratamos de llamar la atención, a ver si nos dan, aunque sea hay una palmeadita en la espalda. Ay, feliz de la vida, ya ves, eso me hace falta. Déjeme decir una cosa, como humanos que somos, a veces no estamos contentos con nada. Entonces no se deje guiar en algo que el centro no es Dios. Y analícelo en todas las áreas de la vida. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y si no es Dios, no le busque, no le mueva. No le mueva. Tranquilo. Y si alguien le pregunta qué pasó, dígale, tranquilo, Dios no está en el centro, no me muevo. Para aquellas personas que quizás hasta no se casan, hermano, piénsela. Si no está Dios en el centro allí, no le mueva. No le mueva. ¿Me entiende? No le mueva, no le busque a esa situación. Entonces Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, hermano. ¿Me entendió? Otra cosa, hermano, de que de Dios procede la fortaleza. Y lo vuelvo a mencionar, de Dios procede la fortaleza. De nadie más. Va a haber gente que le va a decir, no, sin mí no puedes vivir. No, sí puede vivir, sí vive. Sí vive. Nadie se va a morir si usted no quiere tenderle la mano a alguien. No se va a morir. Le garantizo que no se va a morir. Yo he mirado, hermanos, gente que vive en la calle, que cuando tienen venta aquí afuera, hermano, llegan y se acercan de una forma u otra y causan compasión. Y no falta quien se desprenda de allí, hermano, y va y le dice a los que están vendiendo, oiga, véndame esto por favor. Y luego de ahí los veo, van y se sientan y les dan de comer a ellos. Yo le digo, hermanos, tranquilos, va a vivir con o sin. Lo malo es que le falte Dios. Lo malo es que nos falte Dios en la vida. Otra cosa que me encuentro aquí, hermanos, de que la gloria de Dios iba en medio de ellos. Y esa es la importancia, hermanos, de ello, de que la gloria de Dios estaría con ellos.
Dios sería quien haría, hermanos, que las aguas se dividieran. Dios sería el que movería el obstáculo, partiría el problema en dos. ¿Usted cree que el problemita que se levanta de vez en cuando, tranquilo, deje que lo parta Dios? ¿Me entendió? Deje que lo parta Dios, órele a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos falla, hermanos. Dios no le falla a quienes están esperando, hermanos, grandes cosas delante de Él. Y le vuelvo a mencionar, Dios no le falla a aquel que está esperando grandes cosas delante de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Nunca ha habido nada imposible para Dios. Nunca, y lo vuelvo a repetir, nunca ha habido nada imposible para Dios, hermano. Ni un obstáculo grande es imposible para Dios. Ni el río más grande es imposible para Dios, hermano. Ni el río más ancho es imposible para Dios, hermano. Aunque sean obstáculos para el humano, para Dios no son obstáculos. ¿Saben qué es lo que viene siendo a veces un problema grande en nuestras vidas? Es un reto para cada uno de nosotros, para mostrar Dios su misericordia para con nosotros. Véalo de esa forma siempre, que los problemas que llegaron a nuestras vidas llegaron como un reto para mostrar la misericordia de Dios para con nosotros, hermano. ¿Me entiende, hermano? Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios no lo va a dejar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a sustentar, Dios lo va a sostener, Dios le va a ayudar a salir adelante en la situación que presente, hermano. ¿Por qué? Porque la misericordia es de Dios, hermano. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. ¿Qué tenemos que hacer? Haga suya la palabra. Confíe en Dios. Crea en Dios. Sé que hay gente que cuando llega en el área esa dice, qué fácil, pastor. No es igual estar sentado uno allí en la casa mirando el problemón que se levantó, donde me dijeron que no me querían volver a ver allí ni en pintura, y todavía usted se atreve a decir que Dios puede hacer las cosas. Y Dios puede hacer las cosas. Hermano, Dios ha restaurado matrimonios. Dios ha restaurado familias. Dios ha obrado grandemente, hermanos. Mire, déjeme le platico un testimonio de las personas que estuvieron viniendo de Centroamérica y que todavía siguen viniendo. Dios las bendiga. Pero entre ellas, de las que se recibieron en una de las iglesias, venía una madre de familia que hacía 8 meses que le habían quitado su hijo, chiquito él, se lo habían quitado a su padre, porque en aquel tiempo le quitaban los niños y deportaban a los padres y los niños se quedaban aquí. Aquella mujer, hermano, hizo lo posible para moverse, movió mar y tierra para poder llegar hasta acá. Cuando ella logra entrar aquí a los Estados Unidos, aquella mujer lo primero que hizo fue reportar esta situación y dijo, hace 8 meses a mi marido le quitaron a mi hijo, a él lo deportaron, hoy estoy aquí, yo vengo por mi hijo. Cuando dio esta noticia, hermanos, en 2 horas contestó el gobierno y le dijo, no hay problema, díganos la dirección donde va a llegar esta señora, y el niño, para cuando ella llegue volando en avión, el niño va a estar en la casa donde va a llegar, ahí le va a estar esperando, nosotros mismos se lo vamos a llevar. ¿Quiere que le diga una cosa? Dios es grande y no hay obstáculo para los que creen en Dios. Creer en Dios, hermanos, es lo más grande que tenemos nosotros. Hermanos, lo mejor que puede haber sucedido en la vida es conocer a nuestro Señor.
Y déjeme decirle algo, hermanos, estamos más que bendecidos con el Señor, porque no importa lo que venga en la vida, hermanos, Él nos ayudará a seguir adelante. ¿De quién temeremos nosotros, hermanos? Si Jehová es nuestra luz y nuestra salvación, hermanos, si el Señor está con nosotros en la vida, yo le digo, hermanos, tranquilo y caminemos con Dios, hermano. El tiempo ha transcurrido, hermanos, y tengo mucho todavía para adelante. Déjeme decirle esta mañana, pónganse de pie. Pónganse de pie. Y déjeme decirle algo. No importa el obstáculo, no importa el problema, no importa por lo que estén pasando. Hay gente aquí esta mañana que pudo haberse quedado en casa de mirar que las cosas no están a su favor, y aún sin embargo vino esperando palabra de Dios. Y yo le digo, hermanos, sigamos confiando en Dios, sigamos creyéndole a Dios de que el obstáculo, por grande que sea, el Señor lo puede partir por la mitad. Yo no sé, hermano, cómo se sienta usted esta mañana. Si su corazón no se encuentra bien por lo que ha estado atravesando en estos días. Pero le tengo buenas noticias. El Dios que abrió el Jordán es el mismo que envió a su Hijo para que pongamos los ojos en Él para caminar en esta vida. Es el mismo. Y le digo en esta mañana, en el Señor somos más que vencedores.